Hola, buenas tardes a todos y todas. No sé si se escucha, se ve. Hola, buenas tardes. Sí, les vamos, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Les vamos a pedir que Hola, ¿qué tal? silencien los micrófonos, por favor, porque si no hace eco a todos los demás. Bueno, mi nombre es Jorge Perano y también está acá Amparo y se escucha mucho ruido, pero bueno, lo vamos a ir solucionando a lo largo de esta primera hora que vamos a estar acá. Eh, y ahí está también agregada María Amparo Vázquez de Santa Fe, defensora que está a cargo de toda la parte de ejecución penal de Santa Fe, y yo estoy a cargo de la parte de ejecución penal de aquí de la jurisdicción Córdoba y de una defensoría penal número 3 ante Tribunal Oral número 3. Bueno, eh, ¿cómo les va? Espero que anden todos bien y espero que pueda ser provechosa la jornada de hoy, mejor dicho, esta hora en el que nos vamos a encontrar todos un ratito para hablar y para comentar entre todos esta cuestión de la ejecución penal, sobre todo ustedes que están en un trance medio ahí estresante, como suelen ser todos los exámenes, cada vez que uno tiene que dar algún tipo de exámenes se estresa por distintas razones, no porque no lo sepa los temas, sino porque, bueno, la clásica, no sabemos cómo enfocarlo, cómo encararlo, a qué prestarle atención, a qué no prestarle atención, qué cosa mirar, qué cosa no mirar de los casos y toda esta cuestión. Un poco teniendo en cuenta la experiencia de esto, yo he sido en algunas oportunidades jurado, en algunos concursos y en algunos exámenes también, entonces creo que Amparo también. Entonces, un poco viendo esa experiencia es que con un grupo de defensores, esto fue muy casero, muy a pulmón todos, no hay nada de institucional en el medio, sino que es un grupo de defensoras y defensores, de funcionarias y funcionarios que nos hemos puesto un poco a disposición de todos para poder, no porque sepamos más, sino porque por ahí tenemos algo más de edad y eso nos da algo más de experiencia en el tema esto de cómo encarar los concursos y cómo encarar el examen y sobre todo qué cosas, según a criterio, en este caso criterio de Amparo y a criterio mío, no deberían faltar en un examen de ejecución penal. Evidentemente, bueno, primero esto no va a ser una clase teórica ni vamos a hablar de nosotros solamente, sino que la idea es que funcionemos como taller específicamente. Va a ser medio complejo porque si somos 30 y pico, bueno, por el tema de la palabra y todo esto, se va a complejizar, pero lo vamos a poder lograr seguro. Eh, la idea es presentar algunos temas, dos temas por lo menos, que son cruciales a nuestro entender en el tema de la ejecución penal y que es altamente probable, no sé por dónde irán los casos, pero sí están dentro de las temáticas que van a ser evaluadas, digamos, ahí dentro en el examen que tienen que rendir ustedes. Yo no sé si son todos de Capital Federal, si ya todos van a rendir ahora, eh, digamos, pero más allá de eso, porque eso no incide mucho en la forma de darlo ni en qué dar, más allá de eso, hay algunas cuestiones eh, que vamos a ir tocando. En realidad los temas que habíamos sugerido con Amparo era, por un lado, la inconstitucionalidad de la ley 27375, esto que prohíbe la libertad condicional, la libertad asistida, salida transitoria y demás para algunos tipos de delitos. Por otro Perdón, lado, Jorge, sí, perdón, te interrumpo un minuto. sí, por Sería favor. útil quizás compartir el PowerPoint como para tener una línea de exposición Ah, de eso. Para perfecto. que los chicos, si bien esto está pensado por nosotros como un taller muy dinámico, con lo cual no tengan vergüenza en participar y decir lo que les venga a la cabeza, porque la idea es, bueno, gracias Jorge por incorporarme primero.
Yo he rendido hasta hace poco exámenes, soy secretaria de una defensoría de ejecución penal en el marco del acusatorio del nuevo sistema, entonces tengo fresco, digamos, más o menos lo que nos piden, ¿no? Entonces, más que nada es por eso que lo pensamos como algo práctico, porque lo formal ustedes lo pueden tener, obtener, y de hecho en la página de Defensoría hay boletines al respecto, pero nos pareció que por ahí está bueno que dispongan de material o por lo menos ideas de qué es lo que se puede llegar a tomar o cuáles son las cosas más importantes en cuanto a ejecución penal, porque es muy amplio. De hecho, daría como para una clase por cada tema. Hay muchos temas que pueden ser de ejecución penal, entonces vamos a dar un pantallazo general y les vamos a plantear una especie de caso, que es una exposición, en la cual ustedes tendrían que revertirlo, digamos. Entonces, por eso los invitamos a que participen sin vergüenza, porque acá ninguno de los dos venimos a juzgar las participaciones de cada uno, sino a tratar de que sirva a los fines de que surjan ideas de cómo puede desarrollarse esto. Perdón, Jorge, Está, te dejo para que continúes con el PowerPoint. dale, Gracias, Tere. está perfecto lo que dijiste porque eso había que decirlo, yo me había olvidado. Igual vamos a dejar, como bueno, bien dijo Amparo, es muy amplio todo, nosotros hemos sacado dos o tres temas, hemos seleccionado dos o tres temas, y vamos a dejar los dos mails nuestros, el de Amparo y el mío, por las dudas que, no sé, si alguien quiere hacer alguna consulta o algo en particular, para que los tengan y sin ningún tipo de problema podamos ir conversando alguna cuestión en particular o el WhatsApp, pero por ahí el mail me parece que es más directo. Les decía, esto no está muy armado, no se creen que ha sido muy elaborado ni muy pensado porque surgió hace un par de días atrás a raíz de un grupo de WhatsApp en el que estamos distintos magistrados, funcionarios y demás. Bueno, ha surgido la idea esta de ofrecer este servicio, digamos, para poder, bueno, que para que cada uno pueda sacarle el jugo lo mejor que pueda. Se sugiere como material de estudio, seguro que todos ustedes ya están trabajando mucho en estas cosas, entonces quizás ya tengan bastante leído, bastante cosas, cuestiones de lectura de fondo, pero una ley que se sugiere, que ahí sugirió Amparo, es esta de la ley de ejecución comentada de Salduna y de la Fuente, Javier de la Fuente. Además, por supuesto, de eso es una, por nombrar una, pero también hay muchas, sobre todo de las reformas, hay mucho escrito por eh, Guillermo Alderete Lobo, por Todarelo Rubén es Alderete uno. Lobo, por Rubén Sí. Alderete Lobos, que tiene una posición muy clara respecto, él escribe muy bien y se aprecia muy bien todo. Todarelo también tiene cosas escritas al respecto. Todo está en la página oficial del MPD, así que ahí también se pueden encontrar algunas cosas. Lo que sí hay que tener sumamente en cuenta es que el tiempo es finito a la hora del examen y no van a poder poner tanta teoría y paradigmas y qué sé yo. Sí hay que leer varias veces el caso y primero el caso y después la consigna, digamos, para saber identificar bien qué planteo hacer y demás. Por eso es que tampoco hace falta, me parece desde mi perspectiva, tanto andamiaje teórico en sí y sí bajado, sí, en todo caso eso teórico bajado a la realidad. La otra cosa, por favor, la otra cosa que hay cuestiones, bueno, a tener en cuenta es que generalmente si se trata como suele Perdón, hacerse, Jorge, sí, perdón, ahí nos dice Daniel Petracci lo del plenario. ah, Precisamente, Daniel, ese es el caso que vamos a trabajar, la audiencia de los amicus. Gracias por tu sugerencia. Así que sí, precisamente está el tema en claro, boga, pero ya la ahora más adelante lo vamos a trabajar. Gracias.
La dinámica sería un poco escuchar una de los alegatos dados por uno de los amicus curiae que se realizó la audiencia ayer en la Cámara Federal de Casación Penal, el plenario este al que alude a Amparo, eh, y a raíz de eso duran 5 minutos, más o menos 7 minutos cada uno de esos alegatos. Vamos a escuchar uno de ellos. Y como dijo Amparo recién, la idea es que conversemos acá y que cada uno exponga o diga brevemente por dónde realizaría un planteo si el fiscal o alguien plantea las cosas que plantea, que vamos a escuchar que planteó esta abogada. Y por otro lado, les decía recién que generalmente, como se trata de resoluciones de incidentes que realiza un juez, un tribunal oral o un juez de ejecución, tener en cuenta que si se trata de la aplicación del Código Procesal Penal Federal o el Código Procesal Penal de la Nación, este, el vehículo jurídico, el vehículo procesal es el recurso de casación, digamos, ¿no? Por el 491 necesariamente se tiene que realizar, si estamos en desacuerdo con una resolución de denegatoria de libertad condicional, denegatoria de lo que fuera, es la vía procesal correcta, el recurso de casación. Por lo tanto, el formato de escritura tiene que ser, y de requisito, la admisibilidad objetiva y toda la cuestión esa, va de acuerdo al recurso de casación. No nos vamos a detener en eso, pero sí vamos a avanzar quizás en esto del material de estudio sugerido que planteó recién Amparo, esta la ley de Salduna y de la Fuente, lo de Todarelo, lo de Alderete Lobos, la ley, hay mucho, todo en la página hay muchas cosas que lo pueden ir leyendo y que seguramente son de lectura y de uso más o menos diario por parte de ustedes. Eh, la temática sugerida, nosotros hemos planteado 3 puntos. No sé si querés pasar a la otra, Filmina, es la inconstitucionalidad del 56 bis y del 14, del 56 bis de la 24660 y del 14 del Código Penal, que hace referencia a la libertad asistida y la libertad condicional. Lo primero que deberíamos hacer es constatar la presencia de los requisitos formales en la ley, digamos, ¿no? Es decir, primero, antes de entrar a la inconstitucionalidad, tenemos que ver si están dadas los requisitos para obtener la libertad condicional y para obtener la libertad asistida, digamos, ¿no? Que tenga las 2/3 partes del tiempo de condena cumplido, que tenga un informe más o menos con conducta, digamos, 5, 6 o más, y con el informe del Consejo Técnico. Y si, aunque no tengamos esos dos últimos puntos, bien se pueden cuestionar en nuestro recurso esos puntos que los vamos a dejar para dentro de un ratito también a eso. Perdón, Jorge, Sí, sí, sí. a partir de la mitad de la condena ya se puede plantear la salida transitoria también, Uh-huh. que tiene, es distinta, son distintos los parámetros de la libertad condicional, pero eso está contenido en la ley, entonces no tiene sentido entrar en esos requisitos formales porque son los contenidos en la ley. Sí es como vos decís, el tema de, por ejemplo, se puede ir cuestionando como estrategia de defensa los informes negativos del servicio penitenciario, así como también que a veces se niegan a realizar los informes porque ellos ya consideran la aplicación del artículo 56 bis. Entonces dicen, como es un delito de droga, directamente damos un dictamen negativo. Entonces, bueno, esas son todas estrategias o planteos de defensa que pueden llegar a ir surgiendo según corresponda el caso, ¿cierto? Exacto, exacto. Eh, y depende también de la jurisdicción de cada lado, de cada jurisdicción, digamos, de las estrategias que cada uno vaya pudiendo tener en cuenta a la hora de la jurisdicción donde está actuando, digamos. Porque, por ejemplo, en este último punto, órganos de control de decisiones, servicio penitenciario, siempre el juez de ejecución. Hay alguna, no es el caso de Córdoba, no sé si el de Capital Federal, pero hay algunas jurisdicciones, algunas provincias que utilizan esto de
apelar o cuestionar alguna decisión administrativa en el mismo servicio penitenciario para poder ganar una vía recursiva y luego ir al juez a modo de recurso de apelación. Nosotros acá, como la idea es plantear una temática que tiene un efecto para muchos planteos, como la inconstitucionalidad de la 27375, al menos en estos dos puntos, la idea es plantear eso a través del recurso de casación que tiene que ser interpuesto ante el juez de ejecución penal o el juez que tenga a cargo la ejecución penal, según el caso sea, según la jurisdicción. Eso por un lado. Si queremos pasar a la otra diapositiva, también, bueno, acá están los tres puntos que queremos ver, tratar de ver ahora es la inconstitucionalidad de la reforma, eso que decimos recién, la prisión domiciliaria en el punto específico de los dictámenes en relación a los niños, niñas y adolescentes, a los niños específicamente y niñas, y si nos queda algo de tiempito dentro de esta hora, las sanciones disciplinarias, que no creo que nos quede tiempo, pero bueno, lo pusimos ahí como tercer punto a tener en cuenta. Yo antes de esto vería, antes de hablar del bloque normativo y de todas estas cuestiones, escucharía y le diría cómo sería la dinámica un poco de trabajo que teníamos pensado. La idea es escuchar uno de los alegatos de la audiencia de ayer en la Cámara Federal de Casación Penal sobre el plenario que está en la última de las diapositivas, que las escuchemos todos y que mientras la vamos escuchando vayamos pensando cuáles son los puntos a atacar de esa exposición, como si fuese un dictamen, pero como va a ser en el ámbito acusatorio, más en Capital Federal, que nos desayunamos que prontamente entra en función el sistema acusatorio, sería muy importante que supongamos que esa sea una postura del Ministerio Público Fiscal y nosotros tenemos que, de algún modo, contraponer nuestro pedido a esa postura, si están de acuerdo o no, digamos, con la postura asumida por esta abogado. No sé Perdón, si Jorge, a Teresita, fin sí. de que se ordenen, porque claro, esta mujer va nombrando cosas, estaría bueno que tengan papel y lápiz, entonces pueden ir anotando y pensando cómo revertir cada uno de sus argumentos. ¿Qué Y cuestionarían de ahí? Si es que alguien exacto, ¿qué quiera se les cuestionar algo. ocurre? Claro, y bueno, los que hacen ejecución más o menos pueden tener más idea, pero los que no, más bien desde el sentido común y de lo que sabemos siempre, porque también en el tema de los exámenes es muy importante tener en claro, a veces no es tanto, digamos, lo específico, sino también abrir la mente a lo que es el sentido común y lo que ya sabemos, ¿eh? Porque muchas veces nos embarramos con algo y decimos, no, de esto no sé nada, y en realidad sí sabes. O sea, tenés un fondo que te lo da el hacer esto todos los días. Entonces, hay cuestiones de derecho general que se pueden plantear y que de repente te pueden salvar el examen. O sea, lo específico hay que saberlo porque hay que saber cómo encararlo, pero también es importante el tema de reaccionar y plantear cosas, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver el video ahora, Jorge, ¿te parece? Dale, me parece bien. Teresita, A ¿lo ver, podemos? Tere, pasalo, a ver si está, es el próximo. Yo no me acuerdo si No, es el creo que está próximo. más Sí, abajo. ahí está. No, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, pongan volumen máximo porque se escucha bajito. Perdón, mientras te va listando el video. Acá lo que se estaba discutiendo era si es constitucional o no la incorporación de la modificación del artículo 56 bis de la 24660 y el 14 del Código Penal que prohíbe la concesión de la libertad condicional y de la libertad asistida para las personas que hayan sido condenadas por algunos tipos de delitos. Por ejemplo, los de narcotráfico, los de venta de estupefacientes, los que están tipificados en el artículo 5, 6 y 7 de la ley de estupefacientes y algunos otros delitos más.
que están todos contenidos allí. De eso se trataba el plenario para tratar de unificar, fue pedido para tratar de unificar la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, porque algunas salas resolvieron una cosa y otras otras, por lo tanto se decidió llamar a este plenario y se va a decidir ahí. Ustedes saben que como es un fallo plenario, por la 24050, los fallos plenarios tendrían, lo dejo ahí picando, pero por el artículo 10, 11, no me acuerdo cuál, tienen el carácter de obligatorio para todo el resto de los tribunales orales federales. Por lo tanto, de ahí reviste la trascendencia, digamos, de una vez que quede firme el plenario, ¿no? Del contenido de este plenario. La Sí, abogada porque, que vamos a escuchar es la postura de una de las amicus curiae que, bueno, que decidimos que sea ella la que, bien, a porque quien hay que contraponer. exacto, es a quién tenemos que contraponer. Igualmente, ¿por qué es tan relevante este plenario? Porque trabaría en caso de que la Cámara de Casación dictamine la constitucionalidad de este artículo, nos trabaría todos los beneficios de progresividad de pena. O sea, significaría que las personas irían con la pena prácticamente cumplida. Entonces, no habría más acceso a libertades condicionales, a libertad asistida. Entonces, realmente esto tiene un impacto no solo en lo jurídico, sino también en todo lo que es el servicio carcelario y la superpoblación dentro de las cárceles que ya está sucediendo. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué lo consideramos un tema principal dentro de lo que es ejecución de pena? Porque nos cambiaría totalmente el paradigma de lo que estamos trabajando hoy en día. Así que bueno, Tere, si querés ponerlo, lo escuchamos. Dale, avisen si no se escucha porque no puedo leer el chat. Como comparto la pantalla. ¿Eh? Inicio de esta audiencia y dimos lugar a su presentación, así que le vamos a dar la palabra. No sé si nos escucha bien. Sí, sí, perfectamente, gracias. Le vamos a pedir que se adecue a estos 5 minutos que intentamos respetar, teniendo en cuenta que existe también una presentación escrita de esa parte. Así que la escuchamos. Sí, un segundito. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes sancionadas conforme a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad plena, lo que impone que el ejercicio de esta atribución jurisdiccional se lleve a cabo con mesura y únicamente cuando la contradicción entre la norma impugnada y la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. En efecto, la declaración de constitucionalidad de una ley es una de las funciones más complejas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico. En caso opuesto, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, rompiendo con el cimiento básico de toda república respecto de los checks and balance, lo que se traduce en la imposibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y el poder encargado de dictar la ley. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que corresponde acreditar de qué manera una disposición legal resulta contraria a la Constitución Nacional para que pueda ser declarada inválida. Sin embargo, como ha sido sostenido, esta potestad jurisdiccional no comprende el análisis de la conveniencia o del acierto de la política criminal adoptada por el Congreso de la Nación. En consecuencia, no es procedente evaluar objeciones que versan sobre cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia. Y tampoco acerca del espacio, ¿no? Porque si usamos el criterio del lugar, de los cupos carcelarios, entonces con ese mismo criterio tendríamos que liberar a los enfermos y de alguna manera sacarlos de los hospitales. Este principio responde al esquema de frenos y contrapesos propio del sistema republicano, que encuentra su origen en el fallo Marbury versus Madison en los Estados Unidos de América, que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde su pronunciamiento en El Hortondo. De este modo,
La formulación de lineamientos generales en materia de política criminal es una situación exclusiva del legislador, una atribución exclusiva del legislador, cuya apreciación involucra una esfera de decisión política que escapa a la competencia de los jueces, salvo en los casos en que se vean vulneradas garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional o en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, lo que no se verifica con la reforma introducida por la Ley 27375. En cuanto al agravio esgrimido por la defensa, que sostiene que la norma impugnada vulnera distintos principios del derecho penal, corresponde señalar que la exclusión de las salidas transitorias para determinadas categorías de condenados responde a criterios objetivos, basados en la gravedad de la conducta desplegada y no en la peligrosidad subjetiva del autor. Así, la restricción se fundamenta en hechos concretos y no en una valoración sobre la personalidad del sujeto. En este mismo orden de ideas, afirmamos que la ley se reputa conocida y el autor del delito sabía por ello las consecuencias del hecho, por lo que las circunstancias legales que hacen más restrictivo el cumplimiento de la pena integran el principio de legalidad. En esta línea, la mayor severidad de la respuesta punitiva encuentra adecuado sustento en la decisión del legislador, dentro de su marco de competencias constitucionales, de excluir del acceso a ciertos beneficios penitenciarios a quienes han cometido delitos de particular gravedad. En el caso, se trata de conductas significadas en los artículos en cuestión de la Ley 23737, que han sido incluidas expresamente en el catálogo del artículo 30 de la Ley 27375. Bajo esta perspectiva, la pena prevista por estos ilícitos y la consecuente restricción de las salidas transitorias no constituyen una decisión arbitraria del Congreso, sino el legítimo ejercicio de sus facultades discrecionales en materia de política criminal conforme al mandato constitucional. En lo que respecta a la objeción relativa a la presunta vulneración del principio de derecho penal de acto, cabe destacar que la restricción prevista en el artículo 30 de la Ley 27375 no se fundamenta en criterios de peligrosidad, sino en circunstancias objetivas derivadas de la conducta del condenado y su indiferencia respecto de las consecuencias que su accionar genera en el régimen progresivo de la pena. En consecuencia, son los propios actos del penado los que justifican la modalidad de ejecución de la pena privativa de libertad. En este punto resulta pertinente enfatizar que no se advierte afectación alguna al principio de razonabilidad, dentro del cual el Congreso regula el ejercicio de los derechos. En efecto, la política criminal delineada por la norma impugnada no colisiona con el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional ni con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 24660. Por lo tanto, en tanto no establece distinciones arbitrarias, sino que se basa en un criterio objetivo, la naturaleza del delito cometido. Por consiguiente, el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa pretende en realidad cuestionar una decisión de política criminal adoptada por el legislador en el ejercicio de competencias constitucionales sin que se verifique la elección de garantías constitucionales fundamentales. En lo atinente a la alegada vulneración del principio de progresividad, cabe destacar que no existe en el ordenamiento constitucional una norma que consagre el derecho a acceder a salidas anticipadas como una garantía exigible al Estado en la regulación del régimen de ejecución penal. En este sentido, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, las reglas Mandela, reconocen que la progresividad de la pena puede satisfacerse dentro del propio sistema penitenciario, señalando que la preparación para la liberación puede organizarse en el mismo establecimiento de detención o en otra institución adecuada. De ello se desprende que la inexistencia de salidas anticipadas no es incompatible con un régimen progresivo de ejecución penal. Doctora Gorena, ¿me escucha? Sí, le escucho. No, tengo que pedirle que vaya redondeando su alocución. De adelanto, yo no sé si quedó claro al principio. Nosotros incorporamos el escrito que cuando aceptamos al inicio de esta audiencia la formulación de esa parte como amigo del tribunal, ordenamos agregar el escrito. Independientemente de eso, teniendo en cuenta el tiempo que hemos acordado para cada una de las partes, le tengo que pedir que redondee un poco su presentación. Sí, por supuesto. Mire, lo voy a redondear con mi experiencia de vida. Gracias, al contrario, gracias a usted que me ha permitido decir estas palabras. Ustedes tienen el texto, es cierto, y de alguna manera es reiterativo.
pero lo que les voy a decir ahora no está en el texto, pero está en el corazón, en la mesa de todas las personas que hemos perdido un ser querido. Si en este momento, ojalá mi hijo pudiera estar en una alcaldía, si cuando lo mataron a mi hijo Ezequiel hubiera existido esta ley y no se debatiría declararla inconstitucional, mi hijo hoy estaría vivo, mi hijo hoy estaría conmigo, como tantos hijos de tantas familias en la Argentina. Lo que se hizo hasta el momento fue un experimento social y los resultados están a la vista. Yo los invito a que realmente, bueno, en un acto de amor a la patria y amor a quienes deben proteger, realmente no declaren inconstitucional la norma para poder obtener la paz deseada y de alguna manera que sigan creciendo los jóvenes en la Argentina que tanto amamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas las partes Bueno, que han participado de esta hasta ahí audiencia, sería. y ha sido la primera audiencia. No sé si se puede frenar. Ahí está. Ahí está. Listo. Eso fue la audiencia. Ustedes le vamos a dejar el link donde está toda la audiencia completa que dura 53 minutos. Y antes de esta abogada, hubieron otra serie de abogados, incluso hay un colega nuestro de la Defensoría General, el doctor Guillermo Todarelo, y otras personas más de distintas ONG y asociaciones civiles que han expresado su posición al respecto. Es diferente, bien diferente a la de esta abogada Diana Cohen-Agrest. No ponemos, digo, está puesto el link para que ustedes lo puedan escuchar, dura 53 minutos todo, para que lo puedan escuchar y puedan sacar también letras, fundamentos de ahí, pero eso después en su casa cuando lo quieran ver. La idea nuestra ahora era tratar de preguntar, de un poco de hacer una postura en común, supongamos, imaginemos que estamos en una audiencia oral en el acusatorio y el fiscal o la otra parte elabora un dictamen, brinda un dictamen de este tenor. Nosotros tenemos que contestar a eso. ¿Qué diríamos, digamos? ¿Qué cosa, por dónde lo atacaríamos? Más allá de que lo digamos así de manera poco académica, no importa. La idea es que pongamos acá los puntos, los tópicos generales que habría que atacar en un examen, digamos, si estuviéramos realizando o en un alegato o en un examen ese alegato, digamos, brindado por la doctora Cohen. No sé si alguien quiere ir hablando, para no pisarnos en la voz. Hola, buenas tardes. No sé si se Sí, escucha. sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucía Gómez. Em, una recomendación hago que justo y casualmente estaba leyéndolo el día de hoy, usted lo nombró o algún otro también lo nombró, el texto que está en el repositorio del Ministerio Público de Alderete Lobo, que Sí, cuestiona la constitucionalidad de la reforma, responde, parece escrito para contestarle a la letrada que acabamos de escuchar. Desmenuza cada uno de los puntos punto por punto, incluso la mención a la cuestión de las reglas Mandela, que él hace ahí una disquisición bastante interesante porque retoma la discusión parlamentaria de la ley 27737, no es 27737, perdón, me perdí con el... 27375, no importa. 375. Gracias. Que bueno, que fue en ese momento el diputado Petri, que él, quien hoy es, no, bueno, sabemos todos cuál es su cargo, en ese momento era el miembro informante y en aras de fundamentar que la nueva ley no, digamos, no contrariaba la finalidad de reinserción y de progresividad de la pena, digamos, de progresividad de la pena para la finalidad de la reinserción, eh, se remite a las reglas Mandela, como diciendo, bueno, y cita ahí uno de los artículos de la regla Mandela diciendo, bueno, la reinserción social se puede lograr con o sin régimen de progresividad de la pena.
Y bueno, los argumentos que da Alderete Lobo en el artículo que les comento y les sugiero a todos que lean para el examen, porque es como muy completo en el abordaje de cada uno de los puntos. Y bueno, él dice un montón de cosas respecto a la interpretación arbitraria, antojadiza de Petri, pero una de las cosas que dice que me parece interesante es que en todo caso, si así fuera lo que dice la interpretación de Petri sobre las reglas Mandela, que él no está de acuerdo y también lo explica, pero incluso si así fuera, eh, lo que él va a decir, como todo estándar internacional, incluso uno como este, que es de soft law, lo que fijan son reglas mínimas. Entonces, ese paradigma mínimo que tiene que, en todo caso, ser compartido por todos los estados del mundo que tienen distintos regímenes, distintas culturas, distintas leyes, etcétera, etcétera, tienen que acogerse a ese piso mínimo. Ahora, si ese país, ese estado, tiene normativa regional o normativa interna más protectoria, desde ya que eso es lo que hay que aplicar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí él justamente va a cuestionar que esta ley es regresiva, en, es mucho más endurecida respecto de la anterior, ¿no? Entonces, ese, digamos, pasando en limpio sería uno de los argumentos que propongo, que es que la interpretación sobre la aplicación de las reglas Mandela en relación al régimen de progresividad es arbitraria y que en todo caso lo que fijan las reglas Mandela es un piso mínimo y nuestra ley 24660 era progresiva respecto de las reglas Mandela, por lo cual cabe la aplicación de la ley 24660 en la interpretación que le da a el régimen de progresividad como componente de la reinserción social, de la finalidad de reinserción social. Está Gracias. bien, está bien, Lucía, perfecto. A mí me parece que eso es tal cual así lo decís vos. Lo único que me parece que deberíamos ver, digamos, si te toca un tribunal de que es excesivamente dogmático, te va a decir, bueno, las reglas de Mandela no están incorporadas directamente a nuestro plexo normativo. ¿Cómo hacemos para vincularla? Vos dijiste algo, nombraste algo al pasar del soft law y todo lo demás, digamos, ¿no? No, claro, lo que pasa que lo que había hecho Hay que Petri trabajar, discúlpame, lo que digo es que hay que trabajar más el no, punto ese para solo, decir que sí, son sí, obvio. aplicables. Solo para responder ese punto, porque el Petri lo Perfecto. que había citado era el fallo Berbisky, en el fallo Berbisky Sí, que todos seguramente conocen de habeas corpus colectivo, ahí la Corte dijo que las reglas Mandela eran la sí. referencia en materia de personas privadas de libertad. Entonces, por eso todo el mundo la cita, ¿no? Está bien, Por, obvio que hay que citarla. Lo que digo que tenemos, digamos, para cerrar el puntito ese, tendríamos que sí. decir por qué la tenemos que aplicar a la regla de Mandela acá, si no es una ley específica. Y lo de la explicación de la Corte en el fallo de Berbisky es un muy buen argumento que nos deja cerrado ese tema, me parece. Porque eso, ahí la Corte dice, forma parte del artículo 18 de la Constitución. Sí, Entonces, ahí es como que cierra el argumento. perfecto, perfecto. ¿Alguna otra cosa que, digamos, a mí me parece, digo, para ir matizando, me parece también que la cuestión del bloque normativo constitucional, comenzar con la supremacía de la aplicación de la Constitución Nacional por sobre el resto de las cosas es como importante también, y resaltar que la Constitución Nacional a través del 31 y demás necesariamente nos obliga a aplicar los tratados y pactos que Argentina ha firmado, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, solo por citar dos tratados importantes en el ámbito de la ejecución penal, digamos, ¿no? Que tienen el 5.6, 24 y 9 y el 10.3 y el 15 del Pacto Perdón, Internacional de los Tere, Derechos. eso Sí. estaba en la placa anterior para que lo puedan Ah, copiar. perfecto. El Bueno, bloque normativo, perdón, no, el más, anterior, eso es más no, todavía, más no, arriba. no, Tere, está yendo para adelante. Perdón, perdón. Ahí está.
Ahí. Ahí. Muchas Ahí les gracias, dejamos eso perdón. después, pero a mí me parece que empezar con el bloque de la supremacía constitucional es importante porque lo sitúa, porque precisamente va a desgranar el argumento dado por uno de los argumentos dados por la abogada que recién escuchábamos en el video. Y, y es una, diría, una obligación del Estado argentino aplicar esa normativa internacional que hace referencia a los procesos de reinserción social. No es cierto que constitucionalmente no esté previsto la idea de la progresividad. Está previsto no con el nombre progresividad, pero sí está previsto a través del tratamiento penitenciario y demás. Entonces, a mí me parece que mencionar al menos el bloque normativo internacional es importante y otorga en el que en el que lo lea el escrito de ustedes, va a otorgar un plus, digamos, me parece, ¿no? Que si no citamos ninguna jurisprudencia. Pensando en el examen, estoy hablando solamente pensando en el examen. Perdón, como consejo de alguien que rindió hace poquito, puedo aportar que los tiempos de examen son muy breves. Traten de cada tema hacerse un punteo como el que vemos, de bloque normativo o de cuestiones específicas, muy breve. ¿Por qué? Porque en el momento son muchos los planteos que hay que hacer, entonces si de repente llevamos el libro que usamos siempre en los planteos o pretendemos fundarlo como si fuera un escrito con el tiempo del que disponemos normalmente, que a veces son días, porque cuando tenemos que hacer un dictamen o un recurso, contamos con días como para poder leerlo. Bueno, ahí son minutos. Entonces, mi consejo es ármense de cada cosa planteos breves. ¿Qué es lo que quieren decir y en qué lo fundan? Esto que decía Jorge es muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos momentos nos vamos a un planteo fáctico y entonces se nos va el tiempo, sobre todo si el examen es oral. Si el examen es escrito tenemos un poquito más de tiempo, pero cuando terminamos de desarrollar lo fáctico nos quedamos sin espacio en la hoja para poner la fundamentación. Y bueno, me imagino que en la corrección tiene mucho que ver cuando citamos la normativa, por lo menos, o dos o tres fallos, o la fundamentación no solo fáctica, ¿sí? Porque si no, en el examen hacemos agua, no nos da el tiempo y nos quedan cosas sin plantear. Entonces, en ejecución, fundamental esto, la 24660 y las leyes que la reforman. En específico, en la 27375, tener en cuenta la inconstitucionalidad. Eso siempre, ¿sí? Como para que eso no se nos escape. Si vemos un planteo en el cual, digamos, eso está entorpeciendo el poder acceder a los beneficios que le llamamos nosotros, a los beneficios de progresividad de pena, entonces plantearlos sí o sí. Y después vemos particularmente de qué se trata y lo podemos desarrollar más. Perdón, Jorge. No, está todo bien. Otro tips que puede parecer menor, pero que para mí es importante, es, y perdón que te voy a contradecir un poco, María No, por Amparo, favor. es que no es la libertad condicional, bueno, todos los institutos de la ley de la ejecución penal no son beneficios, sino que son derechos. Son derechos. Y no es una cuestión menor, máxime si nosotros estamos en el ámbito de la defensa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Beneficios Porque nos el plantean los beneficio, asistidos. ¿Cuándo llega mi beneficio? Entonces, viste, se te pega un poco la terminología. sí, no hay duda. Es Digo, un derecho incuestionable. porque los beneficios el beneficio es discrecional si se dan o no se dan. El Exacto. derecho es algo que Exacto. tiene que ser ejercido por el defensor, por el imputado, que puede ser ejercido por el imputado, el defensor y demás. Y Digamos, no fíjate que la es ley de menor la diferencia. ejecución, perdón, la ley de ejecución contiene otros parámetros también en el cumplimiento de la pena. También te abre la puerta a las domiciliarias, de madres, padres,
sea, la ley 24660 es una ley donde podemos explorar mucho el tema de los derechos y el acceso a los derechos, ya sea por nuestros asistidos como por su grupo familiar. Eso hay que encararlo así y hay que estudiarlo así también, pensando no solo en la persona, sino en el grupo familiar que la rodea, ya sean Exacto. adultos mayores, niños, bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo aparte de Lucía de por dónde encararía este tema? ¿Qué principios se encuentran vulnerados? Bueno, ahí están escritos, pero ¿cómo lo llenarían de letra estos principios de reinserción? Pensando siempre en el examen, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es la reinserción y demás, pero ¿cómo lo pondríamos o en qué fincaríamos más la idea de esto de reinserción? ¿Por qué esta ley afecta a la reinserción, afecta a la progresividad, afecta a la igualdad, afecta a la humanidad? Eh, ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Bueno, no sé si todos tienen el micrófono abierto, supongo que sí, pero bueno. Bueno, básicamente todos sabemos que todo el tratamiento penitenciario se hace. A ver, yo tengo una sospecha. Todos los que están acá trabajan, o la mayoría trabaja en el ámbito de la ejecución penal, en defensorías de ejecución. Sí, O un por poco sí. un poco sí. O sea Sí, que, sí. Sí, algunos, algo. Otros bien, no. Personalmente trabajo en Defensoría de Tribunal Federal de San Martín, entonces se trabaja bastante de etapa de juicio y también de ejecución porque no es tan diferenciado. No hay una Defensoría de Ejecución. Así que claro. toca. Claro, entonces, pero todo más o menos cuando hablamos de reinserción del artículo 1 no hace falta por no explicar porque ya todos más o menos sabemos de qué estamos hablando en mayor o menor medida, igual que la progresividad y la igualdad de trato y demás, digamos, ¿no? Pero todos sabemos que la finalidad un poco de la ley de ejecución, el encierro, la finalidad legal del encierro, ¿para qué encierra el Estado a una persona? ¿Para qué condena a una pena privativa de la libertad? Para lograr la reinserción social. Eso no lo digo yo, no lo dice Alderete Lobo, no lo dice ninguna persona en especial, lo dice ni más ni menos que la 24660, además de todos los tratados internacionales que dijimos antes. Esta, uno de los ejes que vertebran la reinserción social es precisamente la progresividad del tratamiento. Y la progresividad implica el avance desde los menores, por los distintos periodos, por las distintas fases del tratamiento y los periodos del tratamiento, de manera paulatina de acuerdo a la introyección a lo que es la conducta y el concepto, básicamente, que es todo lo que tiene que ver con el tratamiento, la aceptación por parte del interno del tratamiento penitenciario. Esta progresividad lo que va haciendo es posibilitar, en la medida que se progresa, posibilitar que una persona pueda acceder a mayores derechos que implica, no necesariamente la libertad, pero sí que implica poder acceder a determinados derechos como el estudio, como el mayor contacto con la familia, el mayor contacto con el medio libre de acuerdo al grado de progresividad. El punto central está acá, en relación a esta ley, es que la 27375, aquí cuestionada, ataca o tronca o de algún modo obtura esta progresividad, porque por más excelente tratamiento penitenciario que haya realizado la persona, por más que el interno haya cumplido, nunca haya tenido ninguna sanción y tenga un concepto espectacular dentro de todo lo que es el tratamiento penitenciario, por más que haya realizado cualquiera de las actividades allí establecidas, por más que haga todo eso, si ha cometido alguno de los delitos estos establecidos ahí, por ejemplo, la venta de estupefaciente o el transporte de estupefaciente, nunca va a poder obtener ni la libertad condicional, ni la salida transitoria, ni ninguna de estas cuestiones que era el eje central de la progresividad. Poder aproximarse a la libertad
de manera paulatina. Nunca eso va a poder suceder si ha cometido alguno de los delitos. Por lo tanto, hay diríamos, un cierre, digamos, a esa posibilidad y a ese derecho que tenía la persona y que está establecido legalmente, está establecido en el artículo 5 de la 24660, la idea de la progresividad, la idea de igualdad de trato del artículo 8, que también tiene que ver con digamos, el mismo trato que tienen que recibir los internos, sea cual sea el tipo de delito que ha cometido, digamos. Porque si uno de los argumentos que daba la abogada era dijo por ahí, la particular gravedad de los delitos por los cuales fue condenado. Y la verdad que si es un delito muy grave, el Estado tiene la posibilidad, el juez tiene la posibilidad de aplicar precisamente montos punitivos más altos en vez de 4, 5, 6 o 7 o 10 años, de acuerdo a la escala penal si lo permite. Entonces, esta gravedad está un poco diluida. No, y además también la cuestión de la racionalidad, que, bueno, el derecho luego lo explica magistralmente en el artículo ese a que Lucía hizo referencia al principio, que tiene que ver con analizarlo racionalmente, que no tiene ningún tipo de lógica la selección de esos tipos de delitos, digamos, porque hay delitos que no tienen teniendo en cuenta la escala penal, no tienen una gravedad tan inusitada como otros tipos de delitos como homicidio, crimen y causa y todo ese tipo de cosas. Doctor, perdón, una Sí, preguntita, doctor, en relación a lo sí, que está sí. diciendo. El fallo plenario bueno, justamente vimos la audiencia recién, es relativo a un delito de la ley de estupefacientes, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Que, sí, claro, que en función de lo que está usted diciendo es como dentro del área de lo que está siendo más cuestionado, ¿no? En función de esto que usted menciona de la gravedad. exacto. Hasta ahora la Cámara de Casación, la Cámara Federal de Casación Penal se había expedido, hay 2 o 3 salas que habían aceptado, varios jueces, creo que 4 jueces habían aceptado que era inconstitucional con algunos matices, que era la 27375. Estos artículos eran inconstitucionales porque vulneraban estas cuestiones que se han ido marcando. Otros jueces entienden que es constitucional, un poco adhiriendo en mayor o menor medida a lo que planteaba la abogada recién. Pero es tal cual lo que decís vos, que se trata, generalmente casi todas las causas que han ido saliendo tienen que ver con el tema de estupefacientes y precisamente son de la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, eso, si después ven el videíto completo, en algunos de surge la información dentro de otros amigos del tribunal que hablan, que hay un alto porcentaje de condenados por estos delitos con drogas. Entonces, el impacto que tendría este fallo tiene que ver también con el impacto en las cárceles, ¿no? No hay alojamiento suficiente para los nuevos, los viejos, si no tienen posibilidad de salidas anticipadas. Y bueno, y esto causaría, digamos, una cuestión social muy, muy tremenda, porque, por ejemplo, uno decía, bueno, perfecto, no queremos que los policías estén custodiando presos en las comisarías. Pero si vamos a tener gente detenida en las comisarías porque los lugares de detención, digamos, las cárceles van a estar llenas de gente que no está pudiendo salir en libertad condicional, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ediliciamente no hay lugar para todos. Entonces, ahí ya entramos, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, en los planteos que tienen que ver con las condiciones inhumanas de detención. O sea, cuáles son estas condiciones, digamos, ahí se puede evaluar los metros cuadrados, cuántas personas conviven en determinada cantidad de metros cuadrados, y el planteo de defensa podría encararse desde el punto de vista de una compensación al momento del cumplimiento de pena, o sea, pedir una compensación extra porque las condiciones de detención fueron inhumanas o padecieron tortura por esta cuestión. Entonces,
desde el punto de vista de la defensa, si lo vamos a encarar dentro de lo que es un examen, también es importante tener en cuenta todo esto. No es solamente el no acceso a una libertad condicional, sino toda la consecuencia que tiene en todo el cumplimiento de pena de ese caso, de esa persona, ¿sí? De ese asistido. Doctor, Bueno, disculpe, tengo una duda. sí. Respecto de la nueva ley de reiterancia, que tengo entendido que está en vigencia, ¿se va a evaluar eso? No sé No si está sabría dentro de decirte la porque temática. no voy a tomar examen, no sabría No, decirte. no, si están tomando eso, esa es mi consulta. Yo No, lo la que verdad que no lo pensaría, Gonzalo, sabemos. no lo sabemos, pero por ejemplo, si te tomaran el tema de ley de reiterancia, es muy importante observar al momento que te den el caso el plazo, ¿sí? Claro. Cuándo se cometió el delito, bajo qué régimen estaría comprendida esa persona, ¿sí? Entonces, también podés plantear el tema de ley penal más benigna o irretroactividad de la ley, ¿sí? Claro, Eh, porque aunque no sea, y sobre todo en el tema de las unificaciones de las condenas también y de las también penas, ahí habla la modificación del 58 del Código Penal, habla de la criterio sumatoria aritmético, aritmética, la suma aritmética. claro, Eso hay que cuestionarlo. Si es algo de eso, tiene que cuestionarlo. sí o Yo sí. cuestionaría sí o sí ese punto porque no podemos permitir que se sume, que digamos, que la sumatoria, que la unificación sea aritmética. Hasta ahora, en la gran mayoría de los casos de casi todos los tribunales venían realizándose una unificación composicional. Eh, ¿Cómo rechazamos eso? ¿Cómo resistimos esto de la aritmética? El primer punto es sostener que no se puede aplicar hoy una pena, no se puede modificar la situación por un hecho por una ley que fue sancionada con posterioridad a la comisión del delito, de los dos delitos por los cuales se está unificando, digamos, ¿no? Esto fue, la ley esa de reiterancia es de este año, creo que todavía no tiene un mes, una cosa así. Es Sí. muy, muy nuevita. No sé si lo irán a tomar ese tema, hay que fijarse ahí en el temario Bueno, también. pero puntualmente en las jurisdicciones donde se evalúa acusatorio, podría haber algún caso donde haya sido muy rápido el procedimiento, digamos, y con sentencia reciente. Entonces, miren la fecha. Cuando les dan el examen, léanlo varias veces. Miren las fechas, porque también tienen que tener en cuenta, digamos, desde cuándo rige el Código Procesal Penal nuevo, ¿sí? Y entonces ahí puede ser que la respuesta del examen sea en clave de acusatorio o en clave de código LBN, ¿sí? Tengan eso muy en La otra, cuenta. la otra cosa a tener en cuenta, un poco, a ver, como para ir cerrando este primer bloque, así todo mini bloque, lo que si les toca algún tema de la inconstitucionalidad de la 27375, lo que no puede faltar es ese bloque normativo que dijimos al principio constitucional y centralizar todo, tratar de sacar todo de los datos que tengan ustedes y hablar sobre la vulneración de la reinserción social, la progresividad, la igualdad y la humanidad y el principio de humanidad que están todos contenidos en la 24660. Pero también está muy bueno acá que sí tiene una jurisprudencia de la Corte muy nueva, que no es común que la Corte esta Corte se meta en estos tipos de fallos, digamos, pero ahí lo está anotado en la próxima diapositiva, Tere. Hay Pásalo, Tere, por un, un fallo de la el corte que se próximo. llama Guerra Sebastián Alejandro, está después No, de no todo está esto. anotado. Ah, bueno, Eh, no importa. no, Lo no podemos está, no anotar está. si no. No, Se para llama, atrás, Tere. se llama Guerra Sebastián Sebastián. Alejandro. Que es Es un caso de lesa, es importante porque es un caso de lesa, de lesa humanidad, donde se le deniega la libertad condicional a la persona. Entonces habla de un concepto muy interesante que es el derecho a la esperanza, que eso también lo podemos utilizar. Hoy cuando preparaba el material pensaba en guerra precisamente y decía, qué importante esto de que la Corte no solo se mete en esto y se zambulle, sino que desarrolla este concepto que nos da tanta riqueza a la defensa para desarrollarlo,
que es el derecho a la esperanza. Si una persona está cumpliendo una pena y no tiene esa expectativa de que puede avanzar o tener acceso, digamos, a estos institutos, entonces, ¿qué queda, no? ¿Qué es ese tiempo que está ahí adentro donde no va a poder acceder como decía Jorge, ¿no? Sí, perdón, Jorge, te veo. No, no, no. Terminé tranquila. No, no, era eso nada más. Bueno, Se te ahí lo que interrumpía. hace en Guerra es un fallo del 21 de noviembre del año pasado, el 24, 2024. Si lo quieren buscar, está en todos lados. Ahí la Corte hace referencia especialmente a 4 o 5 principios, cómo se vulnera 4 o 5 principios. Por supuesto que no habla de la 27375 porque no es un caso que esté dentro de esa ley, ¿no? No. Pero hace referencia a reinserción, al principio, a la vulneración de la reinserción social y sobre todo al deber del Estado, a la posición de garante que tiene que tener el Estado para resguardar todos estos principios legales y constitucionales, como el de la reinserción social, el de la humanidad de las penas y sobre todo a la prohibición del tratamiento del trato de penas crueles, inhumanas y degradantes. Y la Corte y la Cámara Federal ya tiene dicho en Berbisky, estos fallos que Lucía nombró al principio también, y Amparo también, que una situación de sobrepoblación carcelaria implica necesariamente la aflicción de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Por lo tanto, búsquenlo al fallo. Es un fallo corto, no es de 40 hojas, tendrá 10 páginas, una cosa así, es corto. Léanlo porque les va a servir mucho este fallo para poder fundarlo casi como argumento de autoridad también y respaldo al escrito que ustedes hagan en el examen. Se llama, lo repito, Guerra, Sebastián Alejandro y otros sobre un incidente de recurso extraordinario de fecha 21 del 11 del 2024. Ese fallo es la frutillita del postre que lo tienen que poner, me parece, si se trata de estos temas. Sí, es muy breve y lo pueden llevar como material, porque pueden llevar fallos. Lo que no pueden llevar a los exámenes son modelos. Sí pueden llevar resúmenes hechos por ustedes, pero siempre a máquina. No lleven nada escrito, porque a veces uno escribe, bueno, eso te lo sacan. Nada escrito, nada de modelos. Sí, material que pueden escribir ustedes a máquina o en computadora. Sí, fallos, todos los que quieran. Guerra es un buen fallo para llevar porque es muy breve, tiene muy poquitas páginas, creo que eran 4 páginas, y como decía Jorge, desarrolla varios planteos que les pueden servir para muchas cosas, digamos, sobre todo el tema de la tortura, de cómo este es un fallo en el cual se habla, y la Corte habla en realidad de que la perpetua no tenía plazo, o sea, qué significa o cuál sería el plazo de la prisión perpetua. Entonces, habla de que eso constituye un trato inhumano, degradante. Bueno, en ese tema también otra cuestión normativa que sí o sí tienen que citar es la Convención contra la Tortura y la ley que lo reglamenta, que la incorpora a nuestra legislación. Eso es importante que lo tengan. Y el otro, si me permitís una Sí, cucharadita nada más ahí, sí, si la defendida de ustedes es mujer, la ni perspectiva de hablar, género, género tiene que estar fundamental. necesariamente, ¿no? Eso no se lo pueden olvidar tampoco. La perspectiva de Háganse género. un planteo de género base que les pueda servir para todo, con toda la normativa de lo que es género, lo mismo de menores o de lo que les puede servir que atraviesa transversalmente todos los temas, ¿sí? Las convenciones importantes, Belén do Pará, los fallos importantes, campo algodonero, los de siempre, digamos. Y sobre todo en campo algodonero es importante que ustedes citen o mencionen el tema de que es una obligación positiva del Estado. ¿Sí? No es solamente el respeto al derecho, sino que genera una obligación positiva del Estado, donde tiene que remover los impedimentos estructurales. Dice algo así, lo estoy citando de memoria, no lo recuerdo bien en este momento, pero
algo, digamos, que puedan citar cuando es una mujer. También les va a servir, bueno, en los casos de derecho penal, para pedir, por ejemplo, el tema de los sobreseimientos de mujeres mulas, por ejemplo, las vulnerabilidades, exploren eso, ¿no? Las vulnerabilidades, regla de Brasilia, está relacionado después también con género. Ármense un material que les resulte fácil de encontrar, ¿sí? Porque si se llevan la convención entera, después no encuentran el artículo, o sea, al menos eso es lo que me ha pasado a mí en algún que otro examen, quería encontrar el lugar y no lo encontraba. Entonces, mi consejo es, si es que cabe, ármense un material de ustedes, ¿sí? Bueno, Bien, Jorge, ¿cómo seguimos? no sé si del punto este de la inconstitucionalidad de 27375 alguien quiere mencionar algo más, agregar algo, si no pasamos al otro que tiene que ver con el tema de niños, de los dictámenes de niños y todo eso, que Muy María breve. Amparo es como referente en eso. No, no. ¿Alguien quiere hablar algo, hacer algún comentario? Yo le quería consultar, perdón, dijo que este tema de la inconstitucionalidad se tiene que plantear vía recurso. No, si él, a ver, al principio lo dije, porque es probable, no necesariamente va a ser así, que a ustedes les den o un dictamen o una resolución de un juez de un juez de ejecución y que Denegando. ustedes tengan que plantear algún tipo de recurso. El recurso que va ahí, que sería para eso, es el recurso de casación, según O el sea, en Código. realidad, perdón, Jorge, lo que da inicio a esto es un pedido seguramente del defensor del acceso a la libertad condicional y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 56, del 14 del Código Penal. A eso responde una denegación del juez. Lo que te está indicando Jorge es que la vía para recurrir eso sería la casación. Ah, excelente. Y en el caso de que nos planteen el caso en etapa inicial, Ah, este tema de la inconstitucionalidad yo lo tendría que plantear al momento de pedir. sí. Ok. Claro. Sí, sí, porque después le van a correr vista al fiscal de tu planteo, le van a poner conocimiento al fiscal, le van a correr vista al fiscal y el fiscal casi seguro, no sé, Va a pero no decir sé que la no. jurisdicción, pero casi seguro va a plantear la inconstitucionalidad, si es por alguno de los delitos estos, va a plantear la inconstitucionalidad que no corresponde, bueno, todos los argumentos que dio la abogada, ¿no? Entonces, la abogada del video, digo. Entonces, y ahí tendría que ir en casación y toda esa historia. Entonces, habría que plantear primero los requisitos positivos, esto de la libertad condicional, por ejemplo, esto que hablamos al principio, de que estén cumplimentados el tiempo mínimo de condena, la conducta, bueno, todas estas cuestiones del 13 del Código Penal, y luego hacer un apartado bien robusto de por qué no corresponde acá aplicar la 27375 por tal y cuáles cosas. No sé si se entiende, Karina. Sí, 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 perfecto. Todo ordenado. Bueno. Bueno, si nadie más tiene algún planteo de la inconstitucionalidad, no sé, ¿alguna otra pregunta? No. ¿Puedo hacer Yo una te... pregunta que no Sí, tiene que ver directamente con la inconstitucionalidad de la ley? sí. Sí, Tiene que ver con algo que salió recién, que es con las vías recursivas. Pido disculpas por lo elemental de la pregunta. Yo No hay no pregunta sé. elemental, tranquila, Lucy. Yo vengo de afuera, o sea, me estoy tirando un lance de tratar de entrar, pero no tengo experiencia en ejecución, trabajo en derechos humanos, tengo solamente ese acercamiento. Eh, Bien. la consulta es si puede haber alguna medida que sea apelable y no, digamos, que la vía no sea el recurso de casación. Por ejemplo, se me ocurre algo en relativo al proceso disciplinario, pero que no cause un gravamen irreparable. Se pediría la nulidad ahí por la ley de procedimiento administrativo y después se puede apelar o no, o estoy mal Mira, enfocada. Lucía, precisamente el planteo de las sanciones disciplinarias es todo otro procedimiento específico que vamos encarando desde la defensa, desde el momento que nos notifican de la sanción, después
presenciamos, si podemos, digamos, el descargo de la persona, es importante que se garantice el derecho de defensa, pero con Jorge pensábamos abordar ese trámite porque realmente es un trámite prácticamente para una clase sola, te diría. Yo te invito, si querés, que nos escribas, nosotros les vamos a dejar nuestros mails y te indico lo que necesites, no hay ningún problema. Pero sí, Dale, muy amable. básicamente, como decía Jorge al principio, depende de la jurisdicción, a veces se intenta directamente frente al servicio penitenciario para intentar un recurso previo al judicial y después se encara un recurso judicial, es una apelación de la sanción, ¿sí? Y cuando el juez te dice, no, estaba perfecto, ahí recién vas en casación. Ahí recién vas en casación. Perfecto, Al menos clarísimo. nosotros estamos haciendo eso, no sé ustedes, Jorge. Sí, No vamos igual, al hay servicio una parte penitenciario. administrativa, hay una parte administrativa que se tramita dentro del servicio penitenciario y que ahí el servicio te tiene que notificar a vos de que se le ha impuesto una sanción, ahí se realiza el descargo, vos como defensor tenés que tener la oportunidad de plantear elementos de prueba, de defensa y una No especie de sucede. alegato. La resolución de la sede administrativa, si no está acorde a lo que vos esperás, la podés apelar ante el juez de ejecución o el juez que tiene a cargo la ejecución. Y si también te va mal ahí, podés plantear casación y todo lo que sigue después. Pero esa sería más o menos la vía recursiva y que si querés, como te decía Amparo, lo podemos ir viendo particularmente a través de los mails. Perfecto, muy amable. De No, por nada. favor. Gracias por plantear la inquietud. Bueno, si querés, Amparo, para ver lo de los niños, lo de la participación de la defensa. Bueno, te voy a pedir, Tere, que pongas la presentación para que pase sola, así lo hacemos muy breve porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Bueno, en principio, a ver, vamos para atrás. Vamos a la presentación desde atrás. Desde después del videíto, ahí, el 7. Perfecto. Bueno, puntualmente la intervención del defensor de menores está habilitada en la ejecución penal en casos en los cuales donde generalmente se plantea o la concesión o la revocación de las detenciones domiciliarias para los padres o para la madre o para el padre, ¿sí? Bueno, se funda, ustedes van a estudiar seguramente la ley de Ministerio Público, es fundamental que la tengan. En su artículo 43 dice que los defensores públicos de menores podrán intervenir en los procesos en los que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes. Bueno, puntualmente, bloque normativo, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 que es 26061, sí, perdón, estaba leyendo mal, que es la ley que incorpora la Convención de los Derechos del Niño a nuestra normativa. Es muy importante porque la convención se vuelve operativa, plenamente operativa, ¿sí? Sobre todo artículos importantes son de la Ley de Ejecución Penal, el artículo 32 y 33, donde se fijan los parámetros para la concesión del arresto domiciliario. Y en la Convención de los Derechos del Niño tenemos el artículo 3, ¿sí? Pásalo, Tere, porfa. Bueno, acá tenemos la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño por el 75, inciso 22, 23, tenemos incorporado como normativa en la protección de la niñez y de la familia, ¿sí? Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que fija el interés superior del niño, que es el parámetro por el cual deben regirse todos los tribunales para resolver sobre estas cuestiones. Se establece en la Constitución y en los tratados la obligación de respetar estos parámetros. La Convención reconoce a la familia, además, como un grupo fundamental para el crecimiento de la niñez. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos artículos, el 2, el 3, el 5, el 8. O sea, la Convención es fundamental porque les da un parámetro operativo para la tutela efectiva del niño. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bueno, como defensor, en este caso, tenés que explorar sí o sí
el tema del centro de vida del niño, ¿sí? ¿Qué significa eso? Todo donde se desarrolla su vida, qué lo rodea, si vive con la mamá, si no vive con la mamá, si lo lleva al médico, si va, que está muy alejado de lo que es el estigma de buena madre o mala madre, ¿no es cierto? Sino que nosotros, como defensores de menores, lo que tenemos que chequear es que el chico esté bien con la mamá y que la mamá lo cuidaba. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, debemos ajustarnos a que ese centro de vida del niño y que todas las decisiones que se tomen respeten esto, ¿sí? No debe haber restricciones de los derechos, deben tomarse en cuenta el interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen la materia. Eso lo dice la observación 17 del 2002. Bueno, después la Corte ha hablado muchas veces sobre esto. Tenemos el caso Furlan, el caso Fornerón, que son importantísimos. Se debe prestar, bueno, la Corte dijo que la Convención obliga a todos los tribunales a prestar especial atención al interés superior del niño, en tanto que el principio que proporciona un parámetro objetivo para resolver los problemas en el sentido que resulte de mayor beneficio para la niñez. La consideración rectora del interés superior del niño, lejos de erigirse en una habilitación, constituye una pauta cierta y efectiva y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo obviamente a la Corte cuando proceda la hermenéutica de los casos constitucionales. Eso es un fallo de la Corte está nomenclado así, 324, 2.2906. Entonces, bueno, nos va fijando que la Corte ya tiene un criterio sobre esto. Y bueno, acá hablamos del artículo 3, establece el principio rector, lo que ya dijimos, hay vastos precedentes, conforme a la normativa internacional aplicable, Convención de los Derechos del Niño, también la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de Económicos y Sociales, ¿sí? Pásalo, Tere, porfa. Bueno, temas a tratar, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos Fornerón, que era el que les decía antes, que toda decisión estatal que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho niño o niña debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones. La Corte reitera este principio regulador de la normativa de los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, ¿sí? En la característica de vulnerabilidad de los niños y la necesidad de propiciar el desarrollo de esto en sus potencialidades, ¿sí? Bueno, la prevalencia, el artículo 19 de la Convención Americana y las medidas especiales de protección. Algo que es muy importante y que es un apartado aparte, que no se plantea normalmente o se plantea muy por arriba, es el tema del derecho a ser oído del menor, ¿sí? El derecho a ser oído está contemplado en el artículo 12 de la Convención y dice que el menor debe tener participación activa de todas las decisiones administrativas, judiciales, etcétera, que impliquen una afectación, ¿sí? A sus derechos. Entonces, ¿cómo se materializa eso hoy en día, por ejemplo, en un incidente de detención domiciliaria? Bueno, hay que escuchar al menor. Lo ideal es una cámara Gesell, por ahí no hay recursos, pero bueno, ahí entra el defensor de menores. Por ejemplo, en el ámbito del nuevo código ya tuvimos una audiencia de ejecución penal en la cual era una revocación, una detención domiciliaria de la mamá. Bueno, la defensa del menor, independientemente de la defensa del padre o madre del que se trate, debe producir pruebas, debe tener una actitud proactiva, ¿sí? Contactar al padre, contactar al perito, podemos generar también nosotros informes propios, pedir informes, eso también está habilitado en la ley de ministerio, en el artículo 16 y en el 42. Los defensores podemos pedir informes, oficiar a todos los intervinientes, digamos, a todas las reparticiones para generar prueba, ¿sí? ¿A qué va esto? A entender realmente cuál es el interés superior de este niño, ¿sí?
que realmente no siempre tiene que ver quizá con el pedido de la defensa. Hay muchas veces que el pedido de la defensa puede resultar insuficiente o poco fundado. Entonces, bueno, ahí está el compromiso, digamos, que debemos asumir en la real protección del derecho del niño. Bueno, para el acceso a la justicia de ese niño y que realmente se garantice la protección efectiva del derecho, es donde entra, digamos, la labor, ¿no? De recolectar prueba, de asegurarnos que no estén vulnerados sus derechos. Bueno, luego, después, si se deniega, por ejemplo, la permanencia de la mamá o la concesión, digamos, de que pueda estar en su casa por el niño, siempre recordemos que es por el niño, no es un beneficio, como decía Jorge, en favor de la madre, sino que es un beneficio en favor del niño, que necesita a su familia unida, necesita a su mamá en la casa para que lo cuide, ¿sí? Eso es, desde el punto de vista de defensa, tenemos muchas aristas para explorar. Una es que es insustituible el cuidado de la madre. Hay fallos como Fernández Ana María, que es muy interesante, donde dice que lo cuide otro familiar no es solamente una obligación de cuidado material, nada sustituye a la mamá o al papá en su caso. Después, si es un padre por quien estamos pidiendo la domiciliaria, también el tema de la equiparación en cuanto a la obligación de cuidado. Hay, digamos, muchas cuestiones para explorar desde el punto de vista tanto de la defensa como de la Defensoría de Menores. Por eso es importante que esté bien fundamentado el fallo que, que puede llegar a denegarlo. Si no está fundado realmente en razones de hecho y de derecho adecuadas, podemos invocar la falta de fundamentación de la resolución por el artículo 123 de la Constitución Nacional. Tere, ¿tenemos algo más? No me acuerdo. Bueno, con respecto a esto, no sé si tienen alguna pregunta. Esto es la resolución del otro caso que habíamos planteado. Y esto es una especie de ideograma donde aparecen las palabras que resuenan más con respecto a este tema, ¿no? Progresividad de la pena, bueno, Ley 24660, era sobre el tema anterior. Me refiero a esto de los menores o de los defensores de menores y su actuación en ejecución penal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que tengan duda? Doctora, disculpe, ¿qué fallo fue el último que dijo? Bueno, tenemos varios pilares que son Fornerón, Furlan, y tenemos Fernández Ana María, que es un fallo que ahora no tengo pero se los puedo pasar por mail, con gusto. Es un Gracias. fallo, a ver, espérame a ver si lo puedo encontrar, y se los paso. Pero googleenlo así, Fernández Ana María, y va a salir. A ver, mucho Fernández Ana María, me Sí, parece. hay un montón, hay un montón, hay un montón. Escuchen, En cada chicos, jurisdicción hay un gente, montón también. chicos y no tan Perdón, chicos. Lo que hay ¿alguna? que tener en cuenta sí o sí en esto, cuando haya una prisión domiciliaria y ven que les ponen el dato de algún menor de 5 años, sí o sí en el incidente tiene que estar el dictamen del menor en relación al menor. Y es un abogado distinto, siempre tiene que ser distinto al abogado de la persona que está detenida, digamos, ¿no? Son dos abogados, representan como tal como dijo Amparo, representan a personas distintas, intereses distintos, y si no está la voz del abogado del menor, hay que plantear una nulidad, algo de eso hay que plantearlo porque tiene que estar eso, bueno, Fornerón, todo eso está. Sí, Pero hay un caso muy sonado que sale de Rosario puntualmente de esta jurisdicción donde no se dio intervención al asesor de menores en ese momento, que como dice Jorge, es un abogado siempre distinto al de la defensa, por eso a veces coincidimos y a veces no con la defensa. Y por eso hay que tener mucho cuidado también en si uno firma algo en ese caso como defensor, no podés actuar como asesor de menores. Tiene que ser alguien distinto.
Entonces, sale un fallo de acá que se anula todo hasta y mandan de nuevo a primera instancia la causa para que se expida desde el inicio un asesor de menores. Ahí lo que Eh, pueden hacer, digo, discúlpame, Amparo, no, un vericueto procesal, si se quiere. Por ahí disculpen si es demasiado básico para los que están trabajando todo el día en esto, pero hay gente que no está todo el día que en esto y por no, ahí le puede claro, ser útil. Si es un recurso, si se trata de un recurso de casación y ahí van a plantear la nulidad por no haber intervenido el menor, pidan que la casación resuelva directamente sin reenvío. Sin reenvío es que no lo declare nulo y que lo mande a otro tribunal para que dicte un nuevo fallo, porque va a claro. pasar un año más, digamos, ¿no? Entonces deberían pedir ahí que la casación resuelva en ese mismo momento sobre si lo va a conceder o no. Resuelva que lo concedan, dándole intervención al abogado del menor y demás. Porque si Bueno, no, van y vienen así. sí, se pierde, digamos, la urgencia del caso. Ahí les acabo de compartir, es un fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernández Ana María. Ya tiene un tiempo, no es nuevo. Em, Bien, hay muchísimo material sobre esto. Sí es importante no confundir el rol de la defensa con el rol del asesor de menores o del defensor de menores. Así que, bueno, es importante esto. Si necesitan más material, obviamente eh, nos Lo escriben y piden. nosotros se lo enviamos. Pero ya les digo, hay ejes temáticos que es importante que se hagan material. Por ejemplo, sobre cuando hay menores, cuando hay detención domiciliaria de padres, háganse algo breve, ¿sí? Como para poder citar. Y es importante que en las estrategias de defensa entiendan la diferencia, ¿no? Si les toca ser defensor de un menor en conflicto con la ley penal, no es lo mismo que ser asesor de menores o defensor del menor en el marco de un pedido de la defensa de sus padres, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Hay algún otro, Igual otra inquietud? le dejamos los mails Sí. para que nos ponemos a disposición, no sé, las cuestiones particulares que por ahí algunos se han tenido que ir o que por ahí otro quiere hacerla de manera particular, bueno, no tiene más que mandarnos, a ver, esperen, yo lo voy a dejar Ese es mi escrito acá el mail. mail. Si querés, Jorge, pon el tuyo. Dale, Hay un boletín muy interesante de prisión domiciliaria de padres y de madres. Hay varios boletines en el repositorio. Yo los invito a que entren al repositorio del MPD. Aunque ustedes no trabajen en el MPD, tienen a disposición eso. Nuestra Secretaría de Jurisprudencia, la verdad que hace un trabajo denodado en generar material. Otra cosa que me ayudó mucho para los exámenes y que recomiendo es una casoteca que generó el repositorio. En esa casoteca tienen a disposición casos para practicar con su resolución. Entonces dice, bueno, en tal fallo, o tenga en cuenta tal fallo. Entonces, ¿yo qué hice? No solo me imprimí la casoteca, sino esos fallos, porque me ayudaba mucho a que si me tocaba uno de esos temas, tenía material como para citar. Obviamente vean, digamos, la pertinencia de imprimir todo eso, pero digo, puede ayudar mucho a ubicarnos en tema. Hay sobre estupefacientes, estoy segura, hay sobre prueba, hay sobre detenciones domiciliarias. Entonces, tiene contemplados muchos supuestos que no son los comunes. Así que utilicen las casotecas, son muy buenas y les pueden servir para el examen. bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Plantear algo? Yo quería hacer una consulta muy cortita. Cuando hablaban esto del el reenvío, ¿hay algún criterio que diferencie cuándo se hace el reenvío y cuándo no? Porque normalmente anulan y devuelven al tribunal para, por lo menos lo que yo veo acá, y devuelven al tribunal para que dicte una nueva resolución conforme los criterios que dispone la casación. Y no sé en qué casos casan realmente, pues yo no vi casos, digo, en tiempo que estoy trabajando acá, no veo casos en los que decidan. Claro.
Sí, hay casi ni uno, te diría. Pero, por ejemplo, si les toca algún caso en la Cámara Federal que sea de primera instancia, digamos, ante un juzgado de instrucción, que tenga que hacer un planteo ahí, y ustedes quieren apelar una resolución de un juez de instrucción que va ante la Cámara Federal, eso, de la jurisdicción, eh, ahí muchas veces algunas cámaras federales revocan y directamente ordenan conceder la domiciliaria, por ejemplo, en esos casos. Y ahí pueden pedir que no se produzca el reenvío porque en otros casos también revocan y mandan a realizar una nueva resolución, bla, bla, y toda la historia. La Cámara Federal de Casación Penal, bueno, casi que no hay, tal cual como decís vos, María, no hay muchos casos en que se resuelva sin el reenvío. Pero como en todas estas cosas, la defensa es un trabajo netamente artesanal y hay que insistir, 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 como decía unos colegas, eh, hay que batir la leche, batir hasta que se haga manteca. En algún momento se hace manteca. Entonces, hay que seguir insistiendo ante la casación para que resuelva sin reenvío y demostrarle por qué lo tiene que resolver ahora, porque si no, cuando llegue el chico, cuando llegue la resolución, luego la persona ya le va a haber producido un daño irreparable, bla, bla, no sé, depende del caso, pero hay que insistir hasta que eso lo logremos, digamos, ¿no? Con el tema de la defensa, por ejemplo, recién tocaron el tema de sanciones. El tema de sanciones, hace 20 años atrás, era impensable tener un abogado defendiendo las sanciones administrativas dentro del establecimiento penitenciario. Y por insistir, 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 se ha logrado eso. Así que, bueno, María, es todo un desafío que, aunque sean estas cosas, Sí, insistamos en que la casación dé vuelta esos criterios y de una vez por todas resuelva sin reenvío. claro. Perdón, Bueno, con respecto a esto gracias. de las sanciones, ¿por qué es importante que la persona tenga defensa y que se recurran las sanciones? Porque eso les baja las calificaciones. Entonces después les afectaba a poder acceder a la libertad condicional, a la salida transitoria, porque no llegaban a las calificaciones. Y de repente hay, digamos, sanciones por tener 2.000 pesos en el bolsillo que se los olvidó cuando entró a la cárcel la persona. Entonces, eso O le por bajaba, pedir cambio de pabellón. o pedir un cambio de pabellón, le cayó mal digamos, al jefe y lo sancionó. Entonces, al señor que necesita un 10,6 para poder acceder a las cosas de calificación, resulta que llega con un 8,3. Entonces, por eso es importante recurrirlas y que no adquieran firmeza para poder después pelear otras cosas, digamos. Bueno, con respecto a la prisión domiciliaria de padres, Julieta me pide algún fallo recomendable. Le acabo de compartir del repositorio del MPD un material que hay específicamente sobre progenitores padres. También el repositorio tiene a disposición una ventanita arriba donde ustedes ponen domiciliaria padres y salen fallos, por ejemplo, ¿sí? Utilícenlo. Cuando están estudiando seguramente alguna duda les va a surgir. Entonces, pongan las voces y les van a ir saliendo los materiales que hay y además los fallos. Si se trata de una prisión domiciliaria por una cuestión de enfermedad de salud, habría que cuestionar, hay un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional que dice que se tiene que conceder la domiciliaria cuando la enfermedad esté en periodo terminal. ¿Y qué se debe entender por periodo terminal? Dice que a los 6 meses antes de fallecer, más o menos, es el periodo terminal. Eso hay que cuestionarlo, de acá a la China, digamos, porque la domiciliaria no es una licencia para ir a morir a la casa, sino que Claro. implica otra cosa, digamos, ¿no? Y morir dentro del establecimiento penitenciario genera responsabilidad internacional al Estado argentino. Eso ya lo ha dicho la Corte, incluso la Corte Interamericana y demás. Dentro de los Pero criterios, perdón, de concesión de detención domiciliaria, tengan en cuenta el artículo 32 de la 24660, el 10 del Código Penal, y además, me hiciste acordar con lo del decreto, hay un decreto del Poder Ejecutivo sobre la concesión o otorgamiento de las pulseras electrónicas, cuáles son los parámetros, y bueno,
también está dentro de los parámetros de concesión o de otorgamiento, digamos, de la pulsera electrónica. Por eso también es importante cuando, por ejemplo, a una persona le quieren revocar la domiciliaria porque salió de la casa y tenían que ponerle la pulsera electrónica y no se la pusieron, bueno, realmente ahí la responsabilidad del Estado pesa, ¿no es cierto? Porque también no cumplió su obligación de proveerle la pulsera electrónica y en cierta forma no produjo su obligación de control sobre esa detención. Por eso, dentro de lo que es la estrategia de defensa tenemos miles de supuestos dentro de la ejecución penal y cada caso es un mundo. Entonces yo los invito a usar el sentido común y, digamos, sí, prepárense bien material general, ¿sí? Y fallos específicos, por supuesto, pero para tener sustento cuando tienen una causa específica en el examen, un caso Chicos, específico. otro punto. Ahí en el programa, en los puntos a examinar que les ha dado, ahí para el concurso dice alternativa al encierro, no me acuerdo cómo es lo que dice. Tengan en cuenta el artículo 35 de la Ley de Ejecución Penal, que eso se nos pasa muchas veces de lado por alto y es clave, porque el 35 dice que la prisión discontinua y la semidetención son medidas bastante más benévolas que la prisión, eh, van a ser concedidas cuando, en varios casos, uno de los casos es cuando se revoque la detención domiciliaria. Entonces, si se revoca la detención domiciliaria, si se trata de un caso que se ha revocado la detención domiciliaria, pide, además de casar esa revocación, digamos, de recurrirla a ese acto de revocación de la domiciliaria, hay que pedir como de manera subsidiaria la aplicación del 35, inciso A, que es la aplicación de una prisión discontinua, que puede ser prisión nocturna o prisión diurna, de la que están establecidos todos esos artículos 36, 37 del Código. Eso es como una medida alternativa y de manera subsidiaria se debería plantear. Evalúenlo ustedes si lo quieren plantear o no, digamos, pero es una de las alternativas también que por eso nos pasa de largo estas cosas. Bueno, no sé si les parece, ya van como 2 horas y Sí, pobre Tere, está Teresita Rosetta, a quien le no agradecemos da más. inmensamente porque Sí. nos ha brindado el apoyo este técnico de poder conectarnos, de escuchar el video y todas esas cosas, que tanto Amparo Ningún como yo problema. somos bastante neófitos en la cuestión, renegados, digamos, de la cuestión tecnológica. Así que muchas gracias, Tere. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Tere, por compartirnos el Zoom y por asistirnos en todo. Gracias por todo. Y gracias, Claro. Jorge. No, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Espero les haya sido útil esto y quedamos a disposición. Ahí están los mails, se contactan cualquier cosa y el Cualquier mayor de los duda, éxitos. cualquier duda que les surja, bueno, y éxitos, vayan seguros, tranquilos y recuerden estos tips que les fuimos dando. No se atropellen para contestar todo, lean tranquilamente el caso varias veces y estén tranquilos. Adiós. Gracias Gracias. por Gracias. todo. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.